Gloria a Dios. Los saludamos nuevamente. Vamos a entrar a una serie posiblemente de 5 predicaciones o 6. Depende cómo el Señor nos lleve en este viaje, en esta serie. La he titulado La oración que Dios oye. La oración que Dios oye. La oración que Dios oye todas las cosas que los seres humanos hablan. Pero cuando digo la oración que Dios oye, es aquella que posiblemente puede responderte. Yo he escuchado todas las oraciones, las malas, las buenas, todos los pensamientos de los seres humanos. La palabra dice que ante los ojos de Dios todo está visto. Nada se le puede ocultar a Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe y todo lo ve. Por lo tanto, Él escucha todo lo que los seres humanos piden. Pero el objetivo de este mensaje, de este título, que lo extraje de de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, que es la famosa oración del Padre Nuestro. Amén. Vamos a ver qué Dios nos va a decir de esta serie. Por lo tanto, yo le pido, mis queridos hermanos, que prepare su corazón. Prepare su corazón, no me mire a mí. Mire lo que Dios puede hablarle, porque yo puedo cometer errores, puedo decir cosas que posiblemente a usted no le guste como yo las diga, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Concéntrese en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Abra su corazón para que Dios le hable. Amén. Yo le voy a pedir, por favor, que entonces busquemos en el libro de Mateo, Evangelio Sinóptico de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, discípulo y apóstol de Jesucristo. Y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia de la palabra. Y vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 5 al versículo 13, aunque hoy vamos solamente a cubrir hasta el versículo 8. Amén. Lo tienen todos. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios, que nos ayudes, Dios amado, a poder desarrollar, Señor, con la iluminación y con la guianza de tu Espíritu, Señor. Es tu palabra, Señor. Yo me declaro insuficiente, Señor. Gracias, Padre, por el hermoso privilegio que me das de poder predicar tus palabras santas en labios inmundos, Padre. Gracias, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame en esta hora, Padre, para que tu palabra, Padre, pueda llegar a nuestros corazones. Y allí, Señor, haga su trabajo, para que nos hagas personas aptas y capaces, Señor, para el ministerio y para vivir nuestra vida cristiana, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.
¿Cuántos de ustedes saben que esa oración del Padre Nuestro estaba en ese libro? Yo creo que es la oración más famosa de todos los tiempos. Se ha hecho tan famosa que se ha hecho como un himno nacional. Las personas cuando le piden que oren, comienzan orando de esa manera. El Padre Nuestro es una oración súper famosa. Pero vamos a ver, hermano, frase por frase, qué es lo que el Señor, qué encierra esa oración del Padre Nuestro. La vida que caracterizaba a Jesucristo, más allá de que sanaba a los enfermos y de que predicaba el mensaje del Padre, lo que caracterizaba a Jesús era que tenía una vida de oración constante y de todos los días. No solamente podemos ver a un Cristo que sanaba a los enfermos, que se apiadaba de la gente que estaba presa, que estaba bien centrado en el ministerio por la cual Dios lo había traído a la tierra. Pero tenemos que ver, hermano, y practicar y traer de Cristo esa vida de oración constante. Es algo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hay más de 300 citas relevantes a la oración. Con esto, hermano, entendemos que de la misma manera que el ser humano no puede subsistir sin alimentos y sin agua, de la misma manera el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede subsistir sin la palabra de Dios y sin la oración. No puedes vivir una vida en el Espíritu sin estos dos elementos. ¿Qué le pasa a un ser humano si no come o no bebe agua por mucho tiempo? El cuerpo comienza a debilitarse, el cuerpo comienza a enfermarse hasta que pierde la vida física, porque el físico ha sido destinado para vivir con esos elementos esenciales. Amén. De la misma manera, mis queridos hermanos, la palabra de Dios y la oración tienen que por obligación existir en el cristiano. Sin eso no se puede vivir. ¿Y qué es la oración? ¿Qué es la oración? Esa palabra, oración, la busqué la palabra etimológicamente, tratando de llegar a los lenguajes más antiguos, al lenguaje que se escribió la Biblia. Por eso es que yo siempre trato de buscar las palabras etimológicas al idioma hebreo y al idioma griego. No es que sea una costumbre o para aparentar aquí algo. No, hermano, es que es necesario hacerlo porque la Biblia originalmente se escribió en esos dos idiomas. Y si nosotros buscamos las raíces etimológicas de las palabras hacia los lenguajes que se escribió la Biblia, nos pueden arrojar una mejor luz para que podamos entender un poquito más de qué es lo que estamos hablando. Y la oración en el idioma hebreo es un idioma semítico, quiere decir tefilá, que quiere decir alguien que ruega, alguien que está suplicando. Y cuando tú estás rogando por algo, tiene que existir un elemento existente entre el que está pidiendo y entre el sujeto a quien tú le estás pidiendo. Eso es un ruego, es una súplica. Alguien que está desesperadamente haciendo algo que quiere y desea. Puede ser muchas cosas. Puede ser un reclamo o una deuda, que alguien te deba algo, tú vas y le reclamas a esa persona. Esa persona sabe y tú sabes que hay una deuda que tiene que pagar. Por lo tanto, tú estás haciendo ese ruego, pero hay una conciencia de algo que se está pidiendo. Amén. En el idioma griego quiere decir proseuchomai, que quiere decir más o menos lo mismo, pedir. Pero también esa palabra quiere decir adorar. Por eso es que viene del prefijo griego pros. ¿Sabe que la palabra proskuneo quiere decir un adorador? Pues esa palabra oración también significa adoración, alguien que adora. Y ustedes saben que la adoración
es un estilo de vida. No sé cuántos de ustedes han escuchado a personas decir, mira, más dice lo que tú haces que lo que estás diciendo. ¿Alguna vez usted le ha hecho esa contestación? ¿Le ha contestado a alguien de esa manera? Más dice lo que tú haces que lo que tú dices. Yo me acuerdo una vez un hombre que le fue a decir a su suegro de Villas y Castillas de lo que iba a hacer con su hija. Yo te prometo, suegro mío, que yo voy a llevar a tu hija a vivir en la mejor casa. Le voy a dar la mejor vida. Esa mujer no va a sufrir. Esa mujer va a ser feliz. El suegro simplemente lo miró y le dijo, mijo, actúa y no hables. No hables lo que vas a hacer si no lo vas a hacer. Y esa es una forma de orar. Cuando nosotros le oramos a Dios, nosotros también tenemos que vivir lo que nosotros estamos orando. Amén. El texto paralelo a esta narración se encuentra en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y yo quiero que lo leamos por un momento. Mira cómo comienza Lucas, el evangelio de Lucas, que también se considera un evangelio sinóptico. Mateos, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Quiere decir que se pueden ver juntos, porque mucho contenido de estos 3 libros lo puedes encontrar en cada uno de ellos. Y esta narración de Mateo se puede ver también en el evangelio de Lucas. Pero Lucas dice de esta manera, dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor empieza a relatarle el Padre Nuestro. En ese libro de Lucas no vemos lo que el evangelio de Mateo incluyó. Previamente, antes de que Cristo le dijera la oración del Padre Nuestro, Él le aconsejó a sus discípulos cosas muy importantes, que es donde nosotros vamos a aterrizar y es donde nosotros vamos a escudriñar cuáles fueron los consejos que los discípulos, los apóstoles tenían que seguir cuando fueran a orar. Amén. También tenemos que ver que el evangelio de Mateo y esta narración en particular es un mensaje, es una narrativa secuencial. Quiere decir que sigue una secuencia a varios mensajes que el maestro le estaba dando a sus discípulos, lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza cuando Jesús lleva a sus discípulos, los lleva arriba a la montaña, y desde el capítulo 5 de Mateo el Señor empieza a dar mensajes a sus discípulos para que ellos escucharan y para que ellos practicaran lo que el Señor les estaba revelando a ellos. Comienza con la bienaventuranza, que fue lo que Adriana leyó al principio del sermón. Luego empieza a hablarle de la luz del mundo, que son la sal de la tierra. Empieza a hablar del perdón. Y en el capítulo 6, en el versículo 1, Jesús empieza a hablarle a ellos de las limosnas. Y les dice, cuando ustedes den limosna, denlas en secreto. No sea como aquellos que dan limosna y lo proclaman a los 4 vientos como quien dice, qué bravo es el hombre. Y esa misma secuencia es la que sigue cuando Jesús empieza a hablarles sobre la oración. Y es entonces donde aterrizamos en el versículo número 5. Pero antes que escudriñemos el versículo número 5, note algo, mi querido hermano. La oración del Padre Nuestro fue un ejemplo muy sencillo para orar. Es un ejemplo sencillo de la objetividad de nuestras oraciones a Dios. Más sin embargo, no se limita a que siempre que vayamos a orar repitiéramos siempre la oración del Padre Nuestro. La objetividad de la oración del Padre Nuestro refleja 2 divisiones. 2 divisiones. Si leemos el Padre Nuestro completo, refleja 2 divisiones en este relato. Y el primero es que las primeras 3 partes apuntan. Nuestras oraciones deben de comenzar centradas en el Padre Nuestro, en su reino
y en su voluntad. Esos son los primeros 3 puntos que tenemos que ver en la oración del Padre Nuestro. Por eso comienza así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Fíjate que no dice hágase mi voluntad y se hagan las cosas como aquí en la tierra se están haciendo. No. Jesús apunta primeramente hacia el cielo y las otras 3 partes entonces son referentes a nosotros. Después es que centramos nuestras oraciones en nuestras necesidades terrenales. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona mis ofensas y no me dejes entrar en tentación y líbrame del mal. ¿Ves? Entonces vemos esas 2 divisiones. La primera es apuntando hacia las cosas del cielo y las otras 3 apuntan hacia nosotros. Y así debe de ser, hermano. Con esa objetividad es que tiene que ser nuestras oraciones cuando vayamos a hablar con Dios. Porque orar es eso mismo, hermano. Hablar con Dios, comunicarme con Dios. Dios desea que nosotros saquemos de nuestro tiempo para comunicarnos con Él. Él no lo necesita. Nosotros somos los que necesitamos estar conectados a la fuente de nuestra fortaleza espiritual. Ninguna persona podrá tener una vida llena del Espíritu Santo, una vida plena de Espíritu aquí en la tierra, si no estás conectado por el vínculo de la oración. Es importante, mi querido hermano, la oración. Váyase de este lugar hoy pensando, anhelando de que tengo que orar. Necesito orar. Es mi alimento, es mi sustento. Ahí es donde yo extraigo esa agua fresca que me alimenta, que me refresca. Es por medio de la oración, mi querido hermano. Podemos orar con nuestra boca y podemos orar con la mente. En donde quiera que estemos, nosotros podemos orar. En medio de mucha gente podemos orar. Pero póngale ojo, hermano. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos aconseja. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 casos en los versos 5 y 7, la cual Dios posiblemente va a rechazar si nosotros tomamos esta forma de orar. Vuelvo a repetir. Vamos a ver 2 casos en esta narración que leímos, de la cual Dios posiblemente va a rechazar tu oración si tú adoptas esta forma de orar. Y leemos en el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas. A Dios no le gusta la hipocresía. No sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús no quiere que nuestras oraciones sean como los hipócritas. ¿Y a qué es lo que Dios entonces está llamando hipocresía en la oración? Primero, Dios no quiere que nuestra vida refleje todo lo contrario a lo que le estamos orando. ¿Ok? Y ese era el problema de los fariseos. Que los fariseos balbuceaban, decían muchas cosas cuando su vida no reflejaba lo que estaban orando ellos en las calles. Nuestra vida tiene que ser un reflejo, mis queridos hermanos, de lo que aconsejamos a otros. Nuestra vida tiene que ser un reflejo, nuestras oraciones, cuando aconsejamos a nuestros hijos. A un hijo que usted le dice no fume y usted tiene un cigarrillo en su boca, usted es un hipócrita porque no está hablando la verdad. Tú tienes que practicar la verdad para que puedas entonces decir la verdad. Y cuando en nuestras oraciones oramos por cosas que nosotros ni vivimos ni verdaderamente deseamos, somos unos hipócritas.
Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero vivir una vida santa, pero no la vivo, yo soy un hipócrita. Cuando yo le oro al Señor, Señor, enriquéceme, prospérame, pero soy un codo con los pobres de este mundo, soy un hipócrita. Nuestras oraciones, hermano, tienen que ser compatibles con nuestra vida, para que Dios entonces pueda mirar con agrado lo que le estamos pidiendo. Número 2. La hipocresía puede ser también que presumamos una espiritualidad inexistente ante la audiencia. Y esos hay mucho. Eso es a lo que Dios llama hipocresía. Tú los ves, estos fariseos que oran de pies, gritando y en las esquinas. Ellos están haciendo eso para ser vistos por los hombres, para que los hombres se les aplaudan, para que los hombres le digan, wow, qué vida espiritual tiene este hombre. Hay que respetarlo. Hay que reverenciarlo. Mira para allá cómo se expresa. Qué tremenda oratoria de este hombre. Pero su vida en el interior, en el secreto, en el entorno donde nadie los está viendo, son unos pecadores que no quieren cambiar. Hipócritas. Esas oraciones Dios no las va a escuchar, mis queridos hermanos. Si estamos pidiendo por ser personas santas, amemos el vivir en santidad. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque nos digan legalista, tenemos que amar la santidad de Dios. Tenemos que vivir vidas santas y esmerarnos cada día para vivir vidas puras. Me importa un pepino que las modas y el mundo esté cambiando. Tenemos que anclarnos y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que nos critiquen los que nos critiquen. El cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Y la Biblia dice que sin santidad, mis queridos hermanos, nadie podrá ver el reino de Dios. La Biblia dice que si no somos como niños, no podemos heredar el reino de Dios. Y los niños todo le creen a su padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer todo el consejo de Dios. En la palabra de Dios aquí está expresada y revelada. ¿Es fuerte? ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Eso no es fácil. Tienes que coger a tu carne y magullarla, sacrificarla. Tienes que crear esa cultura dentro de ti. Tienes que todos los días batallar con la carne. Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, antes de que lo crucificaran, dice que estuvo orando toda la noche y descendía de vez en cuando y vio a los discípulos durmiendo. Y le dijo, Pedro, ni siquiera una hora has podido velar conmigo. Volvió de nuevo a orar, regresó de nuevo, los halló durmiendo y 3 veces hizo eso. Y les dijo, oren, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar. Y si nosotros queremos tener vidas exitosas, no según el mundo, pero según la palabra de Dios, tenemos que orar. No hay atajo. Tenemos que orar. Amén. Vemos esa primera parte donde el Señor nos está diciendo que no seamos como los hipócritas, que no presumamos de una vida espiritual. Mira cómo yo hablo para tratar de impresionar a la gente y que sepamos qué es lo que estamos hablando y que lo que nosotros hablemos con Dios tratemos de reflejarlo en el entorno de nuestra vida. Porque Dios dice que la única recompensa que tú vas a obtener de una vida así, tan miserable, un posible aplauso. ¿Usted vio? ¡Wow! Ya, esa es tu recompensa, no esperes más nada. Esa es tu recompensa. Un wow. Un wow, qué tremendo. Qué tremendo hombre, qué tremenda mujer. Eso es lo único que te vas a llevar. Y esas recompensas, hermanos, no trascienden en el reino de los cielos. Pobreza espiritual.
Amén. Número 2. Vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, porque quiero ver un caso de los fariseos, para que ustedes puedan ver cuál era el tipo de oraciones que hacían los fariseos. No me quiero pasar ese punto, por eso quiero buscar en Lucas. Ahí el hermano lo tiene en la pantalla y lo podemos leer. Desde el versículo 10 lo puede leer en la pantalla. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el fariseo que está hablando aquí en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y el otro era un publicano, era judío, un publicano de los que recogía los taxes, un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate que no dice que oraba a Dios, sino que oraba consigo mismo. Fíjate la sabiduría y el discernimiento de Cristo para discernir las oraciones de nosotros. Él dice, oraba consigo mismo. Él no le estaba orando a Dios, oraba consigo mismo y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado mío orando. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, este publicano descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces aquí podemos ver cómo eran las oraciones de los fariseos. Puro guille, como decíamos en Puerto Rico. Esa palabra guille es una persona que es, no sé, alguien que se las echa mucho. Cuidado, llegó la Coca-Cola del desierto. ¿Ok? Nosotros debemos de evitar, mis queridos hermanos, de adquirir esas formas en la congregación con nuestros hermanos. Seamos humildes, hermano. Seamos humildes. Dios mira el corazón. El hombre podrá mirar muchas cosas de afuera de nosotros, pero Dios llega hasta lo profundo de la fibra de nuestro corazón y sabe con qué intenciones nosotros oramos y nos expresamos al mundo. Amén. En el verso número 7 también vemos otro segundo caso, que Dios posiblemente va a rechazar tu oración si la haces de esta manera. Leemos en el verso 7. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Ay, bendito, a veces yo me he escuchado y yo tengo que reconocer: Señor, que no se te olvide lo que te pedí. Señor, que no se te olvide lo que te pedí. Yo he caído en ese error, inseguro de que si Dios escuchó mi oración. Una vez un hermano de confianza me dijo: cuando yo quiero convencer a Dios, yo pongo a orar a mi hijo, porque posiblemente Dios se apiade más de mi hijo, porque es chiquito. Ese hermano, no, eso no se hace. La oración tiene que ser tuya. A Dios no lo podemos manipular ni coaccionar de ninguna manera y por ningún motivo. A Dios se le habla con el corazón. A Dios se le habla con el corazón en tu mano. No podemos manipular los sentimientos de Dios, hermano. Amén. ¿Y qué vemos de aquí? Primero, el ejemplo de Cristo nos dice cómo no se debería tornar la comunicación o el hablar con Dios. Y puse 4 puntos aquí rapidito. Primero, evitemos las palabras repetitivas, rápidas y sin sentido. Esas son oraciones que Dios no va a oír. Yo no sé si a veces usted ha visto una persona orando por una comida y lo que dice es una oración relámpago que no se entiende qué es lo que está diciendo.
¿Por qué? Porque usa la oración para salir del paso de algo por la cual Él quiere. Hay personas que a veces oran, hermanos, que esas oraciones no se pueden aceptar. Ni ellos mismos entienden qué es lo que están diciendo. Personas que tratan de imitar oraciones de otros, adquiriendo modelos para ellos orar. No podemos repetir las oraciones de otro. La oración tiene que ser sincera, lo que viene del corazón. Número 2, evitemos ponerle tiempo. Escuche bien, mis queridos hermanos. Evitemos ponerle tiempo a nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el error de querer llenar el espacio de tiempo con oraciones sin objetividad y con repeticiones. A veces decimos, voy a orar esta semana me voy a proponer orar 1 hora. Y a los 30 minutos terminaste tu oración. Y los otros 30 minutos, por querer llenar ese tiempo que tú has dicho que necesitas 1 hora de oración, empiezas a llenarlas con palabrerías y con oraciones que no tienen ningún sentido. Porque Dios no se va a agradar del tiempo, mi querido hermano. La oración puede ser de calidad de 10 minutos como de 1 hora. Porque la oración es una comunicación con Dios. Donde tú te sientas y tú meditas con Dios. Dios quiere oraciones de calidad, mi querido hermano. A usted no va a espiritualizar lo que ore 2 horas. Aunque sería bueno, si fueran 2 horas de oraciones eficaces y de oraciones como la Biblia demanda, gloria a Dios, gloria a Dios. Sería perfecto orar 3 y 4 horas. Amén a eso. Pero tratando de decirle a Dios, voy a orar estas 4 horas para que me des más espiritualidad, hermano, no creo que eso sea correcto. No sé si me estoy dando a entender. Número 3, evitemos el querer impresionar a Dios con una gran oratoria y palabras de alto contenido de filosofía para tratar de convencerlo. Ese es otro error. Y a las personas últimamente a veces tú le dices, ¿quieres orar por algo? Y no quieren orar porque ellos piensan que Dios solamente va a escuchar las oraciones con palabras que verdaderamente la gente se puede impresionar. No, mi querido hermano. Dios oye tanto al que habla elocuentemente como al que habla sin elocuencia. Usted no necesita tener palabras filosóficas o una oratoria para convencer a Dios. Simplemente ora con el corazón. Yo le he preguntado a personas que oren y no quieren orar, porque dicen que no saben orar. No saber orar es no saber hablar. No saber orar es ser mudo. Porque yo estoy seguro que si yo los pongo en esta plataforma a reclamarles a sus jefes 1 mes de pago, yo estoy seguro que esa persona que dice que no sabe orar va a salir de su corazón lo mejor que va a tener en su corazón para reclamar ese mes que no le han pagado. ¿O no es así? Cualquiera va a hablar por una deuda que le deben y va a insistir y hasta va a pelear, pero para orar no podemos hacerlo. Tenemos que pelear nosotros, mis queridos hermanos, con el tiempo, con nuestra propia persona, con nuestra propia carne. Hablemos lo que esté en el corazón, mi querido hermano, porque a Dios le gusta la oración. Número 4, evitemos las palabrerías. ¿Qué son las palabrerías? Las palabrerías son abundancias de palabra sin sustancia ni utilidad. Esos son palabrerías.
Repetir. Solamente estás repitiendo y no hay una conciencia de lo que tú estás diciendo para con Dios. Dios está rechazando, mis queridos hermanos, ahí en el versículo 7, a los gentiles porque ellos oraban de esa manera. Como si a Dios se le olvidaran las cosas que nosotros tenemos necesidad. Antes de que nosotros vayamos ante Dios a pedirle algo, ya Él sabe de antemano todas las cosas que nosotros necesitamos. Dios Dios sabe qué cosas Él nos va a dar para que nos ayuden a madurar en esta vida. Dios te va a contestar aquellas cosas que verdaderamente te hagan falta. Dios no te va a dar ni te va a contestar aquellas cosas que te van a apartar del Evangelio, que te van a sacar, que van a dañar tu vida espiritual. Porque Dios es el mejor Padre. Dios verdaderamente se ocupa de lo que es importante para sus hijos. Le digas lo que tú le digas. Eres un mal padre, no me has querido prosperar, no me has querido dar lo que te estoy pidiendo. A Dios no lo mueve nada de eso. Yo sé qué es lo que te conviene para ti. Yo tengo buenos pensamientos para ti, pensamientos de bien y no de mal. Esas son las respuestas de Dios a las oraciones, mi querido hermano. Concluyo con esto. La mejor forma para orar y cómo debe de ser. El versículo 6 nos contesta esa pregunta. Dice así: mas tú cuando ores, cuando vayamos a orar, entra en tu aposento y cerrada las puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las oraciones que se hacen colectivamente como iglesia son válidas. No es que ahora no vayamos a orar aquí en la iglesia. No, mira, el pastor está orando desde el púlpito cuando él dice que no, se supone que no lo vean. No, hermano, no se trata de eso. En la Biblia vemos que los hermanos se reunían para orar. Cuando el apóstol Pedro lo cogieron preso, ¿qué hizo la iglesia? Oró por el apóstol para que saliera de la cárcel. Las oraciones colectivas del pueblo de Dios son válidas, pero aquí está hablando de algo personal entre tú y Dios. Y el consejo es que tú busques un lugar donde nada te interrumpa. Usted sabe que yo he visto hoy día, hermano, personas sacándose selfies orando. ¿Usted puede creer eso? Estoy orando y sacándose un selfie a la misma vez. Eso es hipocresía. Los otros días vi una mujer por Facebook orando en lengua, balbuceando cosas que nadie entendía. Y hacía unos ruidos extraños como un lobo. Pero se estaba grabando ella misma. Eso a Dios no le gusta. Usted está perdiendo su tiempo si hace eso. Enciérrate en un lugar donde nada te interrumpe. No te lleves tu celular, por favor. Deja el celular, apágalo. Olvídese de los niños, de su marido o de su esposa. Haga todo lo que tenga que hacer, pero busque un lugar secreto para que tú y Dios tengan un tiempo de calidad en la oración. Y eso es un hábito que usted tiene que hacer todos los días. Porque si usted desarrolla el hábito, mi querido hermano, usted va a poder experimentar vidas llenas del Espíritu. Esa es la fuente, de ahí la traemos, mi querido hermano. Amén. Vamos a ver dos textos más y con esto cerramos. Salmo 51:6. Miren por qué Dios le gusta las cosas secretas. Dice David: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde? En lo secreto, allí en ese lugar donde yo voy y derramo mis lágrimas, donde me río y estoy disfrutando de su presencia. Puedo hacer lo que yo quiera para mi Dios. Nadie me está viendo. Es como el matrimonio, que viene el hombre y le dice: mujer, dame el beso más bello de la vida.
porque no hay nadie nos está viendo. Como decía Salomón, emborrachémonos de amor. Es en lo secreto, mi querido hermano, en lo secreto. Hebreos capítulo 4, versículo 13 al 16, dice así: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y escuchen el 16 lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que obtenemos cuando buscamos en la secreta a Dios. Tenemos ese lugar abierto. No solamente estamos hablando al aire, a las paredes, estamos hablándole a un Dios vivo que vela por su iglesia día y noche. Busquemos, hermano, la presencia de Dios en oración. Esto resalta, mis queridos hermanos, humildad del cristiano y de que solamente Dios se lleve toda la gloria por lo que Él va a hacer por nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Retengan este mensaje en el corazón. Oremos unos por los otros para que nosotros, hermanos, en estos tiempos seamos gente de oración. Que Dios bendiga a todos los que nos ven por la plataforma de Facebook. Los quiero mucho, mis queridos hermanos. Y el próximo domingo, entonces, vemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que Dios les bendiga. Los espero el próximo domingo con este mensaje. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Bendice, Dios mío, esta palabra tuya, Señor, aquí en mi corazón, Padre, en el corazón de todos los que escucharon, por favor. Danos ansia, ese apetito, Señor, que crezca dentro de nosotros para desesperadamente buscar ese lugar, Señor, permanente de la oración, Padre. Lo necesitamos con urgencia, Padre. Provócalo en nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraza a su hermano y que Dios le bendiga.